Ahí se escucha. Ya, vamos a comenzar entonces con la mesa número 1. Les pido entonces guardar silencio. Las conclusiones, los que son los líderes y tienen la libreta, las anotan en silencio. Por allá, la mesa 11-12, estamos observando. Ya. Vamos a comenzar entonces con la mesa número 1. A la mesa número 1 le correspondió el tema nudos críticos y problemáticas, fortalezas respecto al cumplimiento e incumplimiento de las sentencias que determinan una relación directa y regular. ¿Ya? Esta temática les correspondió tanto a la mesa 1 como a la mesa 2. ¿Quién es el líder de...? Ya. Te presentas entonces y nos cuentas cuáles fueron las principales propuestas, ¿ya? Ya. Me presento, Brian Vélez, magíster en Derecho Procesal de Familia de la ciudad de La Serena. Y nuestro grupo le correspondió hablar sobre los nudos críticos que hay, los desafíos también de mejora, las fortalezas respecto al cumplimiento de la relación directa y regular. Tenemos algunos problemas acá. Hoy en día el gran problema del cumplimiento es que las normas actuales y el sistema no permite cumplir con la relación directa y regular como debiera ser. Demoras, por ejemplo, en los incidentes. Al evacuar traslado, por ejemplo, se demora finalmente el tribunal en poder resolver. Falta de jueces para audiencias incidentales. Curadores a los cuales se le da traslado y no contestan. Prácticas y contextuales. No existe un mecanismo claro de certificar y verificar el incumplimiento. Por ejemplo, la contraparte podría presentar un certificado médico y con eso es suficiente para acreditar que no hubo incumplimiento. También respecto de casos de violencia intrafamiliar, que muchas veces pueden ser mal utilizados para suspender un régimen comunicacional, a veces por un número de días, 10 días, y en otras ocasiones de forma indeterminada, lo que impide un cumplimiento del régimen. Propuestas de mejora. Podrían establecer audiencias incidentales, pero sabemos que los jueces no tienen todo el tiempo para asistir a tantas audiencias. Por lo tanto, proponemos como grupo que estas audiencias se puedan llevar a cabo con consejos técnicos y curador, que asistan, por supuesto, y que permitan acreditar el incumplimiento para que luego el juez los haga efectivo. Tenemos más dotación de consejeros técnicos posiblemente que de magistrados. Fortaleza, tenemos otros problemas del sistema, pero fortalezas que han ido avanzando. Tenemos un registro nacional de deudores de pensión de alimentos, ¿cierto? Pero no existe un registro nacional de incumplidores de relación directa y regular. El derecho internacional también tenemos problemas con el cumplimiento. ¿Por qué? Porque a nivel, si un padre o una madre viaja al extranjero, posiblemente va a estar muchos meses sin ver a su hijo, porque las distancias no lo hacen accesible, y también tenemos que velar, por otro lado, por la libertad constitucional de desplazamiento. Estamos con un problema el día de hoy, pero también tenemos hartas alternativas de cumplimiento. Así que ese es un desafío que tenemos en una de esas audiencias incidentales, más dotación de jueces, más dotación de consejeros técnicos y que podamos organizarnos entre todos como abogados para hacer mucho más rápido un proceso judicial. Un aplauso, muchas gracias, se pasaron. Buenas propuestas, registro de incumplidores de relaciones directas y regular. Ya, ¿tú hablan? Ya, te presentas y... Hola, mi nombre es Graciela, soy mediadora familiar, trabajo en la Municipalidad de Puente Alto, que tiene un programa hace más de 20 años. Así que, y casi todas somos acá mediadoras, este es el grupo, todas. La temática a desarrollar era nudos críticos, problemáticas y fortalezas respecto al cumplimiento e incumplimiento de las sentencias que determinan una relación directa y regular. Y la pregunta era, ¿qué propuestas podrían solucionar al nudo crítico planteado? Nosotros vimos varios nudos críticos. Primero era la obstrucción del derecho del padre custodio para el cumplimiento de los regímenes. El segundo
era la falta de voluntad para mantener un vínculo con el niño por parte del otro progenitor. También otro nudo crítico era el interés de los padres por sobre los intereses de los niños, lo que a mí me conviene en vez de pensar en los niños, y dificultades para aprobar los incumplimientos. Y en las soluciones vimos dos. Una era las audiencias incidentales. No sé mucho lo que será eso, pero sería interesante, porque muchas veces como uno sube como escrito, entonces se demoran en proveerlo. Entonces esa era una buena forma de ver lo que pasa y escuchar a los niños, por sobre todo. Y lo segundo, algo que yo he escuchado, pero no sé si está 100% activo, son planes pilotos, que es la figura del coordinador de parentalidad. Porque a veces nos damos cuenta que, obvio, los jueces no pueden resolver cosas como tan críticas en una audiencia. En mediación se hace muy difícil por el tiempo, en una sesión 2, son problemas muchísimo más profundos. Por tanto, esta figura de coordinador de parentalidad nos parecía bastante interesante, y también enfocarse, a lo mejor es como una frase hecha, pero en promover. Siempre nos dicen, no, a nadie le enseñó a ser padre, pero enfocarse a eso, más que en lo punitivo, sino que en lo preventivo, en promocionar buenas prácticas desde niños. Eso es, espero haber reflejado. Muchas gracias. Acá también, bueno, coinciden en las audiencias incidentales, que justamente ya estamos viendo que hay coincidencia, y cuando hay coincidencia es importante entonces ver si proponemos por ahí una buena solución. Su grupo, se presenta la persona que va a representarlos. Hola, buenas tardes. Soy Catalina Briceño, abogada, mediadora familiar y recientemente coordinadora de parentalidad también. Nosotros nos tocó desarrollar el cumplimiento en materia de familia respecto de la pensión alimenticia, ¿ya? Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, la gran afectación que sufren las familias chilenas hoy en día, producto, ¿no es cierto?, de este grave incumplimiento de larga data de las pensiones, que no son 1 o 2 meses, sino son meses o años incluso de un largo incumplimiento. Muchas veces efectivamente la gente no hace las gestiones pertinentes, pero la mayoría de las veces las personas haciendo estas gestiones pertinentes, lamentablemente el tribunal, ¿no es cierto?, no funciona y no está a la par con las necesidades de la gente y no llega, ¿no es cierto?, a resolverse dentro de los plazos y no se cumple con el objetivo que es, ¿no es cierto?, cubrir las necesidades actuales de los hijos, hijas y de los diferentes niños de las familias. En ese sentido, nosotros, bueno, ya los dijeron nuestros otros colegas, aunque es otro tema, yo creo que todos vamos a responder cosas similares, que son estas audiencias de cumplimiento de incidental. ¿Por qué? Porque los casos son distintos, las modalidades son distintas, las economías son distintas, y a lo mejor con esta existencia de estas audiencias especiales de incumplimiento de alimentos se puede arribar a diferentes acuerdos que se van a sujetar, ¿no es cierto?, a las necesidades particulares de cada familia, ¿ya? Personas pueden tener liquidez, otras pueden pagar con usufructo, otras pueden pagar con retiro de fondo. Entonces es importante, ¿no es cierto?, puntualizar en el caso concreto y poder cumplir con esta obligación del modo que efectivamente se pueda hacer el pago. También hablamos de separar las causas Z entre causas de alimento y causas de relación directa y irregular, ya que son materias completamente distintas que se ventilan en una misma causa, ya a fin de que, ¿no es cierto?, estas puedan tener una diligencia más apropiada para el cumplimiento efectivo. Si eso lo necesitamos, estamos hablando de alimentos, o sea, los niños necesitan hoy la alimentación, la cobertura de sus necesidades, y no se está logrando por una dilación del sistema procesal. Unificación de criterios de los tribunales para resolver. Para esto yo creo que se requiere capacitación, directrices, en donde, ¿no es cierto?, no tengamos que decir, hoy caí en Puente Alto, nunca me van a resolver, o caí en este tribunal, ay, qué suerte, me van a resolver en 2 semanas. Y el criterio, o sea, cómo resolver. También habría que unificar para que uno no esté jugando una ruleta de prácticamente dónde me toca, dónde me va a resolver y dónde me va a ir. Ay, me tocó en el primero, nos va a ir bien. Uy, me tocó en el cuarto, no, nos vamos a demorar 5 meses. Pero por dar ejemplo, porque no estoy... y eso, básicamente, bueno, y siempre es un sueño, yo creo, una utopía de dotar de más funcionarios a los tribunales, porque siento que si bien tenemos ciertos parámetros que funcionan, creo que lamentablemente la lentitud, más allá de que haya poco profesionalismo, poca capacitación, yo creo que es falta de personal el principal conflicto.
Muchas gracias, un aplauso para este grupo. Muy buenas ideas también. Y vamos a pasar entonces al cuarto grupo. Cuarto grupo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Galvez, abogado, especializado en Derecho de Familias. Ya, pues les cuento un poco qué fue lo que nosotros conversamos. En cuanto a elementos que vimos como problemas, se habló sobre la ilegibilidad de las liquidaciones. Que se toman las liquidaciones, no se entiende, no se sabe leer cómo se resuelve esa situación. No solamente esto, también se observó disparidad de criterios de determinación del quantum de la deuda. O sea, algunos tribunales con ciertos criterios para determinar si es que se cobran o no se cobran intereses, cómo se cobran los intereses y sobre qué base se determinan también estos intereses. Se también conversó sobre el aprovechamiento ilegítimo de las deudas de papel. En concreto, la situación de pagos en otras cuentas. También la situación de que la pareja volvió, entre medio dejó de pagar los alimentos. Aparece entonces una deuda falsa y alguien se aprovecha de esto. Y en consecuencia, aparece entonces este aprovechamiento ilegítimo de la deuda de papel y cómo se termina afrontando esto por el sistema. Tenemos también como otro problema la imposibilidad de cobro por falta de patrimonio. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos alimentos, aquellas deudas de alimentos que son contraídas por personas que tienen baja capacidad económica, que tienen trabajo en donde sus ingresos son muy bajos? ¿Cómo se pagan las deudas de alimentos? Por ahí, alguna propuesta que salió es la posibilidad de pago con fondos de subsidio del Estado o retención de beneficios estatales. Por ahí también apareció dentro de las exposiciones la pregunta sobre cómo el Estado se hace cargo hoy en día respecto a este tipo de deudas. Y ya, ahora pasamos más concretamente a las propuestas que pudimos conversar. En primer lugar, y esto salió también en el grupo anterior, unificación de criterios para lo que sea, ¿cierto? Unificación de criterios entre los tribunales, muy en concreto en este caso, la unificación de criterios para la aceptación de los acuerdos por mediación. Es una cuestión lamentable que llegue una familia que termine tomando un sistema de resolución de conflictos colaborativos, ingresa el acuerdo al tribunal y el tribunal le dice no. Lo ingresan de nuevo y el tribunal le dice no de nuevo. Le toca a otro juez, este sí lo pasa. En el mismo tribunal posteriormente sale otro juez y otro dice que no. Ok, entonces se necesita una sistematización de cuáles son los criterios para poder saber cuándo es y cuándo no es, y en consecuencia asegurarnos de antemano cómo evitar el problema. Una de las compañeras decía, bueno, cuando se trata de mayores de edad yo ya me aseguro de que el mayor de edad también vaya y ratifique el acuerdo, porque así me evito que me saquen el previo proveer y resolvemos rápido el problema. Otra de las propuestas que también apareció es la sistematización de los problemas comunes que experimentan los tribunales para tener un tratamiento centralizado de la información. ¿Cuáles son los problemas que hoy en día tienen los tribunales? Ok, que esté esta información centralizada va a permitir que se entregue siempre el mismo tipo de respuesta al mismo tipo de problemas. Y entonces lo que se disminuye es la carga cognitiva de que el tribunal tenga que decidir. Ya no hay necesidad de tener que estarse preguntando qué hacemos, sino que ya se resolvió el problema anteriormente, ya se decidió. Por último, apareció también la posible especialización interna en los tribunales, que al final terminaba redundando en mayor eficacia y mayor eficiencia. El agente especializado en resolver un determinado tipo de problema. Y que también se parece a lo que decían aquí al lado, sobre la posibilidad de que se separe entonces el cumplimiento de relaciones directas y regular con el cumplimiento de alimentos, para que haya una sección del tribunal que esté especializada en resolver siempre un determinado tipo de problema, y así se aumenta la eficiencia, porque no hay que estarse preguntando una y otra vez ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo? No, ya sabemos que estamos en esta y que resolvemos de esta manera. Gracias. Muchas gracias a esta mesa también. Vamos a pedir entonces el comentario de la señora fiscal Nel Gribe para que nos cuente qué opina de las propuestas que se realizaron acá. Sucintamente, un pequeño comentario con respecto a esas propuestas. Bueno, les encuentro toda la razón en cuanto a la falta de personal, que deberían haber sistemas automatizados. También lo de las audiencias incidentales, pero es difícil por la disponibilidad de agenda de los tribunales. En cuanto a la uniformidad de criterio, es complejo por la autonomía jurisdiccional y la independencia interna del Poder Judicial.
Entonces, bueno, ahí a lo mejor Felipe Pulgar les puede dar más información porque él está en la unidad de familia, pero cuando se ha tratado de uniformar, muchas veces ha habido una resistencia porque la competencia en el fondo hace que el juez tenga soberanía para resolver de la manera que estime, siempre que sea coherente en sí mismo. Y si ustedes ven la jurisprudencia de la misma Corte Suprema, muchas veces la composición de la sala hace variar la jurisprudencia. Entonces, porque hay una independencia interna y por lo tanto es un poco difícil, puede hacerse sugerencias, pero no directrices, digamos, generalmente obligatorias. Esa es la cuestión. Pero sí, varios de los aspectos que ustedes mencionan, entender las liquidaciones es complejo, pero a lo mejor ahí se requeriría, por ejemplo, hacer un manual para dar una explicación de cómo se hacen las liquidaciones. Lo de los intereses sí que sería necesario quizás establecer de modo uniforme cómo se deben interpretar. Y a lo mejor también podría haber una modificación de ley en ese aspecto. La falta de patrimonio es lo que yo les mencioné, que el rol subsidiario del Estado no se puede quedar solo en mecanismos para forzar el cumplimiento por parte del padre o, digamos, el alimentante, sino que también hay veces que los padres quieren, pero no pueden cumplir. Y ahí hay distintas opciones a nivel internacional, por ejemplo, el caso de los países escandinavos, en que el Estado paga hasta cierto monto, no crean que paga la deuda completa, sino que hasta cierto monto la deuda y después repite contra el deudor, y ahí son las penas del infierno, es como que uno debiera los impuestos. Desaparece de la vida jurídica si no le paga esta deuda al Estado. Entonces, la sistematización de los problemas comunes podría establecerse como, de nuevo, es como el manual de redacción de lenguaje claro, sugerencia. Esta es la interpretación que se sugiere y muchos se van a adecuar a esa sugerencia, pero el que estime que esa sugerencia no va con su criterio, no lo va a hacer, ¿ya? Porque tienen la autonomía. Y lo que va a pasar es que ustedes pueden recurrir y el de arriba puede modificar, pero es complicado establecer reglas obligatorias cuando la ley misma no las establece, ¿ya? Pero sí sugerencia, eso sí es una posibilidad. A la fiscal no se me escucha, sí se me escucha. Muchas gracias entonces. Felipe, ¿les puede dar más información sobre eso? Yo sí. paso. Sí. Ya, vamos a continuar con el grupo número 5, que le tocó el tema 3, y al igual que el grupo número 6. ¿Quién va a ser nuestro...? Buenas tardes, colegas. Vamos a plantear ciertos temas que también han sido comunes con otros grupos. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Pinto Montero, abogado. Eso. A nosotros nos pareció problemática la limitación de la aplicación del artículo 19 quinquies de la Ley 14.908 respecto a la naturaleza extraordinaria del mismo. En ese sentido, interpretamos que la naturaleza extraordinaria no se debe a la cantidad de veces que puedes hacer uso de la herramienta, sino a lo extraordinario que es la disposición de los fondos previsionales. Por lo tanto, vemos de manera crítica que los tribunales muchas veces limiten la cantidad de ocasiones y los periodos en que se puede disponer de ello. En segundo lugar, algo común a otros grupos es que establecemos la necesidad de que haya una unificación de criterios normativos, tanto en cumplimientos de alimentos como en cumplimientos de cuidado personal y relación directa y regular. En cuanto al cuidado personal y la relación directa y regular, especialmente cuando no se presentan hechos que puedan constituir causales de la apertura de un procedimiento proteccional. En ese sentido, incluso nos preguntamos la factibilidad de poder estudiar la promulgación de un recurso de unificación de jurisprudencia, similar al que existe en otra clase de procedimiento. Compartimos con otros grupos la necesidad de mayores recursos para pericias públicas, para curadores ad litem, para distintos programas. No voy a extenderme ahí.
se identificó la necesidad de una simplificación normativa del procedimiento proteccional. También se planteó la necesidad de la existencia de criterios claros para caracterizar las circunstancias calificadas que permiten el cese de alimentos de alimentantes que están inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Por otro lado, vemos como problemático la imposibilidad actual de apelar el rechazo a las objeciones de liquidación. Creemos que tiene que haber un cambio en ese sentido. Coincidimos con otros grupos respecto al tema de la necesidad de lenguaje claro, tanto en trámite fácil y lo que percibimos todavía deficiente en un lenguaje claro para los niños, niñas y adolescentes involucrados en los distintos procedimientos de sede familiar. Y por último, creemos que debe haber una comunicación entre tribunales que sea más expedita y más eficiente y ojalá mayormente de oficio, porque muchas causas que tienen consecuencias directas en otras causas no se informan adecuadamente cuando debiera haber informaciones inmediatas que pudieran hacer más coherente el desarrollo de las consecuencias de los distintos procedimientos. Eso en general, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por esas excelentes propuestas. Vamos a pasar entonces al grupo número 6, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. ¿Quién va a ser? Buenas tardes a todos, colegas, queridos colegas y colegas de todo tipo de profesiones. Yo soy Andrés Villagra, soy abogado y también perito judicial de las Cortes de Arica a Punta Arenas. Aprovecho para pasar el dato. Validado bienio 25-26. Ya, a ver, colegas, nodos críticos que nosotros encontramos en este selecto grupo. Vimos entonces que el incumplimiento genérico de las sentencias lo que nos permitió discurrir en muchos incumplimientos. En ese sentido, uno de los incumplimientos que las distinguidas panelistas también tocaron, por ejemplo, el incumplimiento de RD&R, ¿ya?, en las visitas. ¿Qué hacemos frente a un incumplimiento, por ejemplo, de un progenitor, de una progenitora que no quiere vincularse con sus hijos? ¿Lo obligamos? ¿Y qué pasa en ese incumplimiento? Si obligamos a un progenitor a que cumpla bajo apercibimiento de sanción, que puede ser una multa o incluso de arresto, ¿qué va a pasar? Ese progenitor va a tomar a ese hijo o hija, la va a dejar probablemente al cuidado de un tercero y se expone a una posible vulneración de sus derechos. ¿Qué propuesta tenemos al respecto de lo poquito que pudimos conversar y de los hartos temas que tocamos? Por ejemplo, ¿será posible, queridos y queridas colegas, hacer un distingo en materia de la sanción? Una sanción específica para el progenitor que obstruya el régimen, por ejemplo, que puede ser una multa u otra, y una sanción específica para quien incumpla el régimen. Ese progenitor, esa progenitora que le dice al hijo o hija, niño, niña, adolescente, voy a ir a buscarte el sábado, y no llega. El próximo mes tampoco llega, ¿ya? ¿Será preciso una sanción en términos de limitar su derecho, o el derecho que tiene el padre o madre a la relación con su hijo, y eventualmente suspender esos derechos hasta que se acredite que ese progenitor cuenta con las habilidades parentales para relacionarse sanamente con su hijo o hija? Entonces, en ese sentido, el distingo de las sanciones podría ser una de las posibles alternativas. Hacemos nuestra y nos apoderamos de la idea de los demás grupos de distinguir también los procedimientos de cumplimiento tanto de alimentos como de visitas, ¿ya? Eso respecto a las visitas. Ahora, nos dio el ratito que tuvimos para conversar, por ejemplo, el cumplimiento en materia de alimentos. Y planteamos más dudas que respuestas y soluciones. Por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la discrecionalidad que tiene el juez o jueza de familia para aceptar y calificar de serio y suficiente un acuerdo de pago? En nuestra humilde experiencia, queridos y queridas colegas, los jueces tiran la pelota para el córner, no resuelven y dan traslado. Tenemos casos, por ejemplo, que hay una deuda de 3 millones, el deudor ofrece 2 millones y la otra parte no acepta. Y no acepta porque quiere seguir el proceso de apercibimientos legales y lo quiere preso y ojalá seco en la cárcel, ¿ah? Y eso puede estar bien o puede estar mal, cada uno lo definirá, pero ¿por qué los jueces y juezas hoy día lo que hacen es patear para el córner? Dicen traslado y nunca, yo por lo menos en nuestra experiencia, colegas,
Ya, está la prueba. Ya, ¿qué más vimos? No nos vamos a meter ahí porque hay magistrada presente ahí en la plaza, así que nos vamos a hacer los lesos. Discrecionalidad entonces del juez que tiene para aceptar acuerdo serio y suficiente. ¿Se pueden cesar los alimentos de oficio por el tribunal? Hay tribunales que dicen que sí, no lo sabemos. El procedimiento extraordinario, haciendo carne de lo que decían los colegas del grupo 5. ¿Es posible aplicarlo una pura vez en la vida? ¿O es extraordinario porque reúne características extraordinarias? El juicio ejecutivo en materia incidental de cumplimiento, gran problema. No sabemos cómo hacer la armonía de las normas de familia con un procedimiento de carácter civil. Tenemos varias cositas, pero las guardamos para después. ¿Ya? Sí, gracias. Muchas gracias. Recuerden que tienen que ir registrando sus respuestas en el QR para tener todas las respuestas completas y con el detalle que quieren darle. Yo cuando les pase este papelito es porque no les queda tiempo en verdad. Ya los apuro todo en forma igualitaria. Chao, que te vaya bien. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Linda Ramírez, soy abogada y mediadora. Nuestro grupo nos tocó el tema de desarrollar los nudos críticos y problemáticas y fortalezas respecto al cumplimiento e incumplimiento de las sentencias a partir de la falta de seguimiento de las decisiones judiciales. Nosotros lo primero que encontramos como nudos y problemas, audiencias incidentales. No se cumplen, no existe la oralidad, no existe la inmediación, no hay reglas, no existe control de las sentencias de ninguna forma, hay muy pocas sentencias que uno pudiera determinar el seguimiento de estas. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Ocurre muchas veces que hay muchas denuncias de violencia intrafamiliar, los jueces las ven, terminan los procesos, medidas cautelares, todo lo que se determina, se termina la causa, listo, terminamos. Y un mes después se inicia una causa nuevamente de protección. Entonces ahí ocurre que se va en muchas denuncias que no se ven en el transcurso del tiempo. Hay muchos niños, como un expositor decía, que tienen muchas causas proteccionales, pero no se revisa lo que ocurrió para atrás, no se revisa lo que ocurre. Cuando se declara una sentencia, los jueces no tienen ningún control de ellas. Supuestamente, o sea, por supuesto en algunas materias, determinamos en el divorcio, no va a ser el juez el que determine si se cumple o no, a menos que haya compensación económica, pero si no, esas materias no, pero sí vulneración de derechos, proteccionales, relación directa y regular, como dicen los demás grupos, alimentos, no existe una capacidad de la institución de controlar qué ocurren con esas sentencias después. Bueno, no nos vamos a alargar en cuanto a los nudos, porque ya todos los han nombrado más o menos en el mismo aspecto, solo aquí que es como la sentencia. Nosotros hablamos qué solución podríamos poner. Como este es un seminario utópico para nosotros, creemos que lo que debería haber es un tribunal de cumplimiento. Así como existe el tribunal de cobranza de laboral, debería existir un tribunal de competencia, o sea, de cumplimiento de materias de familia, en todas las materias que se pudieran surgir. Claramente sabemos que no están las condiciones en este momento, pero soñar es gratis. Así que esperemos que en 20 años más podamos decir que existen los tribunales de cumplimiento en familia. Esa es nuestra propuesta. Muchas gracias, y la verdad es que han habido propuestas de tribunal de cumplimiento, no es algo tan utópico, pero bueno, ya se han presentado. Vamos entonces con el grupo número 8 y luego le vamos a pedir el comentario a la profesora Trinidad. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Catherine Torres, me corresponde representar en este caso a nuestro grupo número 8, que tiene la misma interrogante que el grupo 7, ¿ya? Yo soy funcionaria de los tribunales de familia, soy funcionaria suplente solamente, pero desde el año 2020 para mí se abrió una plaza, dada por supuesto la ola de cantidad de trabajos que tenían los tribunales y que todavía siguen teniendo, ¿ya? Bueno, se nos plantearon varios nudos críticos, ¿cierto?
uniformidad en la resolución de, en este caso las resoluciones de cumplimiento, la gran carga de trabajo en los tribunales, la falta también de igualdad en la tramitación, porque, no sé, en materias, por ejemplo, de cumplimiento de alimentos, un 19 cuater puede estar bloqueado en un tribunal para que los abogados tengan acceso y en otros los pueden ver. Falta de recursos también en materia, por ejemplo, de la implementación de las OLN, porque obviamente no todas las oficinas están ya funcionando. Y dentro de eso, bueno, tenemos esta expectativa, que es lo que establece la ley, versus la realidad, que es la implementación de esta caso a caso, y detrás de ese caso, por supuesto, hay personas esperando resoluciones, ¿ya? Básicamente la propuesta es el fortalecimiento por medio de una ley, claramente, que asigne mayores recursos, dotaciones de funcionarios especializados. Nos centramos también porque creo que el debe, independiente de los avances o retrocesos que puedan establecerse, por ejemplo, en materias de familia, violencia intrafamiliar, medidas de protección, sí han habido avances, sí han habido regulaciones. Pero, como ya lo han dicho otros grupos, en relación con la relación directa y regular, por ejemplo, acá ya no está la profesional que estaba acá y que nos comentaba de la creación de organismos para hacer el seguimiento del cumplimiento justamente de esta relación directa y regular, con la creación de centros de coordinación de consenso, o la otra opción es la coordinación parental también. Y eso que sea un símil como funcionan las corporaciones de asistencia judicial, es decir, con profesionales del área de psicología, por ejemplo, trabajo social, pero acompañado también de futuros profesionales, bueno, así como funcionan las cajas, como les comentaba. Y bueno, poder llegar, lo que mencionamos al principio, dentro de la sana crítica, por supuesto, que tienen los jueces, lograr una uniformidad en la resolución de las causas de cumplimiento. Eso, muchas gracias. Excelentes propuestas. ¿Ahí se escucha? No. Ahí sí se escucha ya. Excelentes propuestas también. Y ahora vamos a pedirle el comentario a la profesora Trinidad Moreno. Profesora. Gracias. Primero que todo, yo sé que fui bastante crítica en mi presentación. Yo, de verdad, primero decir que tanto los que trabajamos en esto como los jueces, los consejeros técnicos, los funcionarios, yo creo que gran parte de ellos tienen vocación y su pega es realmente muy importante. Y si no tuviéramos, me tocó algo alcanzar a tramitar en mi práctica el juzgado de menores y era un desastre. O sea, era de verdad que era ver un tribunal civil aquí en compañía y con todos los niños esperando, no, así desgarrador en el alma. O sea, lo que hay hoy día es netamente mil mejor que en esa época. Así que, por ese lado, muchas gracias a quienes trabajan como muchos aquí, con vocación de servicio por uno, y como decíamos con Alejandra, qué entretenido es cuando uno se junta con gente que vibra igual que tú con los mismos temas. Y bueno, eso por un lado, y por eso los veía conversar a todos y no paraban de conversar y quizás la mitad ni se conoce. Entonces, es enriquecedor lo que está saliendo de aquí. Primero, lo del coordinador parental, yo creo que es una idea bien buena. Creo que existe en España, por lo que había oído, y creo que podría avanzar a ese tema. Ahora que lo mencionaron con especie como además de práctica, que podría llegar a funcionar y así sacar un poco el tema de la capacidad de los tribunales que no estaban. Ahora, el Tribunal de Cumplimiento, por ahí creo que está invitada en la segunda mesa, la profesora Paz Pérez decía que tampoco podría funcionar tanto un tribunal porque
señala que la misma unidad de cumplimiento que tiene el Poder Judicial tampoco está funcionando mucho, entonces no se sabe o como que no se cree que podría ser la mejor solución, porque en el fondo es tercerizarlo y tampoco unifica los criterios, tampoco soluciona mucho el problema. Ahora, lo que sí sería un gran avance y que quizás podría ser un logro es sí separar los temas de cumplimiento en cuanto de relación directa y regular y de alimentos, porque la verdad, como les digo, o sea, ese tipo de cosas tienen que resolverse con mucho más celeridad que el tema de alimentos, y además uno como abogado litigante, o sea, te cambia la vida, porque ahí encontrar dónde está el traslado y dónde está la resolución que resuelve el traslado, que es después de 5 o 6 liquidaciones automáticas, es una locura. Y también, claro, que también es un tema de recursos, que al final todo es recurso. Estaba pensando en la época en que yo trabajaba en la Corporación de Asistencia Judicial, que al final uno decía, bueno, también está la vocación. O sea, no teníamos recursos, pero de repente uno se podía conseguir, tener un lugar un poquito más digno para trabajar, conseguirse alguna donación, qué sé yo. También está un tema de la vocación de querer hacer esto en la verdadera razón, que es pensando en el niño o los niños, y eso también parte por nosotros los abogados litigantes. Los abogados litigantes podemos hacer muchísimo daño a una familia. Hay abogados litigantes que yo he visto que la verdad imposible llegar a acuerdo, que lo único que quieren es agarrarse, como decía la profesora Domínguez, y uno es curador y dice, oye, pero si está claro, los niños dicen esto, la ley dice esto, ya. Entonces, alargar esto por tener más ingresos, por generar más recursos particulares, no, nosotros, como decíamos bien, somos auxiliares de la Administración de Justicia y tenemos que pensar que estamos defendiendo a personas que son una familia y van a ser una familia, o sea, porque mis papás me siguen llamando y controlando y sabiendo dónde está su niñita, y tengo 44 años, o sea, van a ser familia el resto de la vida. Así que eso, a todos y cada uno de ustedes los invito a ver los conflictos de familia bajo esa óptica. Eso, Alejandro. Gracias a la profesora Trinidad, un aplauso. No. Todos quedamos un poco apenados con el Tribunal de Cumplimiento, pero vamos a ver qué se puede hacer con eso. Ya, vamos a pasar, esta es la mesa 9. ¿Ya? Entonces te presentas y presentas. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marjorie Castillo y yo soy abogada y mediadora familiar. Bueno, el grupo que me tocó, en este caso que estoy representando, está súper variado porque tenemos asistentes sociales, profesores también, y en mi caso hay dos colegas. Nuestro tema es nudos críticos, problemáticas y fortalezas respecto al cumplimiento e incumplimiento de las medidas de protección, según si estas son o no eficaces en la restitución de derechos. Bueno, primero que todo, creo que todas las personas que estamos acá somos defensores de la infancia y de la familia, independiente de la profesión que estemos, abogados, asistentes sociales, todos estamos en defensa de la familia. Y eso creo que hoy día nos convoca. Para decir nudos críticos, yo creo que son bastantes. O sea, para criticar yo creo que todos somos número uno para criticar. Yo creo que para esto debemos buscar soluciones a estos problemas y con eso vamos a poder avanzar. Entonces me voy a basar principalmente en eso. Creemos que hay recursos económicos para promocionar la educación en general en todos los focos de la familia, ya sea padres, tutores y apoderados, tal cual lo vemos hoy en día, cada rol que cumple una persona dentro de la familia. Están los padres y están los hijos, pero cada uno tiene un rol y eso es sumamente importante y también por eso creemos que todos los profesionales que están en la defensa de la familia tienen que seguir cumpliendo este rol que es importante. También pensamos que hay recursos para dar un cumplimiento efectivo de las causas de cumplimiento. Ya se mencionó todo el tiempo que se demora. Pueden pasar 6 meses, 1 año, incluso más, donde los niños siguen siendo vulnerados y no existe una solución. No existe, muchas veces no se toma contacto con los padres, como el caso que se planteó. Y entonces ahí creemos que deberían venir organismos públicos o privados, ONG, que estén este servicio, o incluso se puede educar a la comunidad en señalar que existen muchos de estos organismos privados que dan
que ofrecen servicios gratuitos o a veces a muy bajo costo, pero como están estas licitaciones, entonces estamos obligados a tener que ir donde se nos señala. También creemos que educar a los usuarios, esto es sumamente importante, cómo deben hacer valer sus derechos, pero no tan solo sus derechos también, sino también sus obligaciones como tal, dentro del rol propio de la familia. También en el tema de la corresponsabilidad parental, creemos que el Estado, por supuesto, ente número uno, debiera no solamente plasmarlo en las leyes, sino que también llevarlo a la práctica, esto de obligar a los padres a ser responsables de sus hijos. Hoy todos los días vemos cómo está la sociedad, cómo están los jóvenes, cómo terminan en cárceles, cómo terminan haciendo muchas cosas, pero ¿por qué no nos preocupamos cuando están en el día 1? Cuando recién nacieron, cuando tienen 7 años, cuando están en la calle, cuando están consumiendo distintas sustancias que en definitiva los destruyen. Solamente nos preocupamos de alguna forma de luego encarcelarlos o simplemente separarlos de las padres, siguiendo haciendo este daño. Y entonces el Estado, ¿dónde está? Nos perdemos siempre en el Estado. Entonces creo que esto no solo abarca al derecho de familia en general, sino que a todos los organismos del Estado que debieran salvaguardar lo que la misma Constitución dice. También respecto de esto queremos generar recursos para todos los profesionales que estén en pro y beneficio de la familia, como entes que actúan de distintos organismos. ¿Con qué queremos decir con esto? Ya se mencionó que muchas veces los colegas actúan en pro de su parte, incitando incluso a decir cosas que nunca existen. Si como partes nos preocupáramos de actuar en conjunto, asistentes sociales, peritos, el mismo juez, las partes, de intentar llegar a una mediación y resolver conflictos, sería totalmente distinto, porque ahí realmente estaríamos como defensores de los niños o de los que realmente necesitan protección. ¿Y en qué nos enfocamos? En otras cosas que no corresponden. Por supuesto, no generalizo, pero creo que este es un problema que no se ha resuelto. Si fuéramos todos empáticos y trabajáramos en conjunto, sería todo muy distinto. También por eso creemos que hay alianzas públicas o privadas para dar apoyo a los centros de familias, que podría ser, y también la coordinación de las redes de apoyo a las familias para que conozcan quiénes son los organismos que existen. Eso, muchas gracias. Muchas gracias entonces al grupo 9. Vamos a pasar al grupo 10. ¿Quién de ustedes va a exponer? Perfecto, el líder. Yo voy a hacer buenas tardes a todos, sobre todo a la expositora, muy buenas tardes. Aquí se generó un debate con profesionales, con futuros profesionales. Mi nombre es Paulina Meneses, soy abogada, parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Y aquí el desafío nos tocó es los nudos críticos, las problemáticas y fortalezas respecto del cumplimiento o incumplimiento de la medida de protecciones. Bueno, como fortalezas vamos a definir solamente 3. La primera, efectivamente, que con la creación de las leyes tenemos un sistema que generó y reconoció ciertos principios para los niños y adolescentes. Lo más primordial es el interés superior del niño, el derecho a ser oído en las audiencias como tal o en los procedimientos tanto administrativos como judiciales. Después, un trabajo interdisciplinario que son realmente capaces de movilizar recursos jurisdiccionales, reconociendo ciertos programas, tribunales, asociaciones, todo tipo de profesional en resguardo de los derechos del niño. Y por último, un sistema que actualmente permite el acceso directo para que un niño o niña o una persona que reconoce o que en este caso está consciente de una vulneración de derechos pueda iniciar la acción, ya sea por las vías online, colegios, instituciones como tales. Esas son 3 fortalezas que podemos encontrar, pero tenemos los problemas y aquí van las propuestas. El primer problema, y todos lo sabemos, son los programas, los cupos, la tardanza de la entrega de los resultados de los programas y también la intervención. El segundo problema es la falta de seguimiento o falta de trazabilidad desde el momento que se ingresa una medida de protección y además del momento que se hace la intervención de un niño, niña o adolescente. El tercero es que nos faltan protocolos o hay líneas de acción desactualizados. Cómo van funcionando las comunicaciones entre los tribunales, los programas y todas las instituciones dentro del sistema de garantía de la niñez.
O también el incumplimiento continuo de los progenitores a los programas, a las audiencias, como también el incumplimiento de realizar efectivamente una denuncia y quedarse callado. La falta de una agenda económica. Aquí hablamos de la minuta financiera de los proyectos de ley que se incorporan actualmente a los sistemas de tribunales de familia, a los programas. Y eso, todos saben, en pedir no hay engaño. Más recursos para dar una mejor calidad de justicia y obviamente restablecer el imperio del derecho. Y por último, la verificación conjunta de causas, puesto que, como ustedes saben, en las medidas de protección, cuando inicia una causa, puede iniciarse 2, 3, 4 y se tienen que ir acumulando una causa genérica. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Primero, es una reestructuración en la ley que crea los tribunales de familia, como tal, una nueva ley en lo posible, y respecto a la ley de garantías. ¿Y por qué? Porque lo que queremos también buscar son vías o sanciones mayores o progresivas frente al progenitor que incumple los programas y para los casos de tardanza de los programas como tal cuando tienen que entregar informes. Estas sanciones pueden ser vía judicial o administrativa dependiendo si organismo público, si organismo privado, todo depende de cómo lo podríamos generar. La mayor comunicación, registro y modernización del sistema, es decir, buscar efectivamente un sistema integral donde solamente un programa o el usuario o el tribunal ingrese el RUT del niño adolescente y vea el registro de causas. No le va todo el historial de la causa, pero por lo menos ya tendría claro qué causa tiene y qué tipo de vulneración tiene y así yo ingreso una nueva causa y no colapso el sistema judicial. Adicional a todo esto, un sistema de base de datos en línea vía interconexión con los programas, con carabineros, con los tribunales. Y que sea solamente un solo sistema y no esté dividido en 5 o 6 sistemas como tal porque se pierde trazabilidad. Y por último, mayores instancias o sistemas de consulta rápida con las entidades educacionales, evitando lo que son los oficios. Eso es. Muchas gracias. Casi te dejé el micrófono. Bueno, vamos a pasar entonces con el grupo 11. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Alvarado, yo soy jueza del Tribunal de Familia de Valparaíso. A nuestro grupo nos tocó como tema desarrollar nudos críticos, problemáticas y fortalezas respecto al cumplimiento e incumplimiento de las medidas de protección, según la institucionalidad que debe cumplir con las medidas. Bueno, como primera aclaración, solo vimos nudos críticos y problemáticas porque considerando cuál es la situación actual, lamentablemente no vemos ninguna fortaleza. Dentro de lo que dice relación con el cumplimiento de la medida de protección y la situación actual con el servicio de protección especializada, vemos que cambió de nombre la institución, ¿ya? Se demonizó el CENAME en muchos aspectos. Tenemos una nueva institucionalidad que lamentablemente, se los digo por la experiencia que tengo, o sea, yo partí el día 1 con los tribunales de familia, así que también llevo 20 años en esto, la institucionalidad es igual o peor que lo que teníamos. Por lo menos con el CENAME uno sabía lo que estaba, ya conocíamos con las herramientas que teníamos, las instituciones, cómo funcionaban, pero ahora nos apareció esta nueva institucionalidad con una oferta que en la ley, en los reglamentos, en todas partes, aparece fabulosa, pero en la práctica lamentablemente no funciona. Y no funciona en distintos aspectos, en cuanto a, como decía la compañera del grupo anterior, al menos en ese acápite, en cuanto a la oportunidad, en cuanto a la cantidad, en cuanto al tipo de intervención que se está realizando. La verdad no se ajusta a las necesidades actuales que tenemos. La legislación se creó en alguna oportunidad, bueno, con las discusiones parlamentarias todo esto se demora, pero tenemos algo que todavía no se termina de implementar en la actualidad con la intervención administrativa que realizará la OLN, con la que nos corresponde hacer nosotros como tribunales de familia, pero ya vemos que los desafíos a los que nos enfrentamos en el día a día están quedando ya desactualizados. Las medidas de protección de hace 5 o 6 años atrás no es lo que tenemos hoy, la complejidad de los casos, el tipo de materia. Ahora tenemos temas súper complicados que dicen relación
no solamente con una negligencia parental o que el niño sea testigo de violencia intrafamiliar. Tenemos niños que están involucrados en trata, en explotación sexual, en delincuencia, lamentablemente, digo niños, porque no estamos hablando de los adolescentes mayores de 14, estamos hablando de niñitos de 10, 11, 12, 13 años que están involucrados en hechos delictivos graves. Tenemos un montón de temas que lamentablemente los programas que tenemos en la actualidad no están dando el ancho para dar la satisfacción a las necesidades que se están presentando y los requerimientos que tenemos frente a lo que es nuestra realidad. Todavía no terminamos de implementar algunas cosas y ya se ve que el tema en el futuro es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de inmigrantes en nuestro país a lo largo del territorio nacional y eso genera a su vez nuevos desafíos y nuevas formas de abordar. Tenemos temas que solucionar, o sea, tan básicos como saber si el niño respecto del cual estamos aplicando la medida de protección es quien dice que es el adulto que lo está acompañando. Porque tenemos a una señora que dice que se llama tanto, que dice que viene de tal país, que llega con una fotocopia y que trae un niñito al lado. Y el niñito le dice mamá, pero puede ser la tía, la madrina, la mejor amiga de la mamá. Entonces tenemos ese tipo, o sea, ese es uno de los problemas, ¿ya? Otro de los temas que tenemos es que la oferta que hay en la actualidad no se condice con la idiosincrasia, porque es distinto aplicar una medida de protección en una ciudad del norte, en una ciudad del centro, en una ciudad rural. El público, el destinatario, los usuarios son completamente distintos. Conversábamos acá con el grupo, es distinto una medida de protección en una ciudad puerto, como en la que trabajo yo, a un puerto minero, como es Antofagasta. La conflictiva que se da es de naturaleza distinta y por lo tanto la intervención que se realice también debe ser acorde a eso, ¿ya? Ese es uno de los problemas. Otro problema que tenemos es con lo que dice relación con los profesionales que están abocados a realizar esta intervención en los escasos cupos que tenemos, ¿ya? Porque convengamos en eso, o sea, cada vez los programas tienen menor cantidad de cupos y cada vez la demanda es mayor, pero ya una vez que se supera toda la lista de espera y logran ingresar, atiende una dupla. Con suerte cuando hay dupla, porque la regla general es que tampoco se trabaja con duplas por escasez de funcionarios. Pero si tenemos una dupla, comienza la intervención, pero lamentablemente todavía no termina la etapa de diagnóstico o el primer informe de intervención propiamente tal, pero como los ingresos que reciben esos profesionales son bajos, las perspectivas laborales no son buenas, buscan mejores horizontes, ellos también tienen su propia familia a quien darle satisfacción a sus necesidades y se van. Entonces, ¿qué pasa con la intervención? Vuelve a hoja cero. El niño que estaba en un proceso de intervención tiene que volver a contar toda la historia. Entonces ya evitamos la revictimización en el tribunal, en las policías, ante carabineros, pero resulta que tenemos un niñito que a veces puede estar 1 año y medio en intervención en un programa, pero que no ha logrado avanzar por cuanto ha tenido tres profesionales distintos que han abordado la materia. Entonces, se requiere más recursos, se requiere mejorar por parte del servicio la forma de selección de personal, se requiere exigir tiempos mínimos de permanencia en el trabajo para poder garantizar al menos que la intervención sea continua con algunos de los niños que están ingresados a dicho servicio. Hablamos nosotros acá de muchos temas, o sea, no me voy a explayar más allá, pero hay un tema de múltiples necesidades y falta de recursos que se ve en todo ámbito y particularmente el cumplimiento de la medida de protección. Yo sé que en familia tenemos muchos temas, el cumplimiento de lo contencioso, de los alimentos, etcétera. Para el cumplimiento de los alimentos se han creado leyes, está viniendo dinero de las AFP, de los bancos, de las cuentas, etcétera, ¿ya? Pero eso es dinero, ¿ya? Que a la larga, o sea, es, entre comillas, comida, ropa para el niño, ya. Pero acá, en el cumplimiento de la medida de protección, lo que tenemos es la vida de un niño. Es la vida, cómo esa persona se va a convertir en un adulto, cómo se va a insertar en la sociedad, en qué condiciones. Por lo tanto, cuando tenemos niños vulnerados, mientras más pequeños es, la calidad de la intervención que reciba debe ser mucho mejor, porque es la única forma que tenemos de terminar con el problema y evitar que ese niñito siga siendo vulnerado en el futuro y se convierta realmente en un adulto que esté en buenas condiciones de enfrentar su vida. Porque de lo contrario tenemos esos típicos niños que han pasado por todas las líneas de intervención, que partió con un programa de intervención básica por un PPF, que después siguió con un PIE, que después termina en un PRM y que cuando cumple 15 años ya no lo tenemos en tribunal de familia, lo tenemos al lado, tribunal de garantía y con un programa de la RPA. Eso.
Que estén bien. Muchas gracias por la intervención. No sé cómo la profesora Alejandra va a tomar todos estos comentarios, va a estar mucho tiempo. Vamos entonces con la última mesa de trabajo, último grupo, el grupo 12. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Encalada. Nos tocó desarrollar el mismo tema que el grupo número 11, los nudos críticos, problemática y fortaleza respecto al cumplimiento e incumplimiento de las medidas de protección. ¿Qué propuestas podrían solucionar el nudo crítico planteado? Nosotros nos enfocamos desde dos bases, propuesta en corto plazo y una propuesta a largo plazo. Encontramos más bien críticas y problemáticas, pero sí encontramos una fortaleza. Respecto a los jueces y administración judicial, el problema principal actual respecto al conocimiento efectivo por las partes que toman las decisiones en cuanto a las medidas de protección, no se conoce la oferta actual según las instituciones y nosotros proponemos como solución la internalización de estos funcionarios en cuanto a las instituciones que actualmente están disponibles y la articulación de dichas instituciones, de forma tal que reconociendo la carencia en la oferta se pueda obtener un mayor beneficio, de lo que hoy se puede utilizar, tomando decisiones considerando la realidad y el caso particular. En atención al nivel de injerencia que tienen los consejeros técnicos y los curadores respecto a las medidas de protección, de las cuales puede ser objeto un niño o niño adolescente, recomendamos un sistema unificado de preparación y especialización para su formación. En cuanto a esto, lo consideramos que debería estar a cargo de la Academia Judicial, incluyendo una visión interdisciplinaria. Otro problema que encontramos es la regulación en cuanto al cumplimiento de las medidas, que es ineficiente. Actualmente existe entorpecimiento por parte de los intervinientes muchas veces que impide llegar a la etapa de sentencia y menos a la fase de ejecución. Por lo tanto, proponemos nuevas sanciones basadas en el perseguimiento, que incluso se nacieron propuestas como vinculadas a los alimentos mayores o ciertas presunciones legales en base a la negativa de cumplir con las obligaciones de los intervinientes. Otro problema es la carencia de interconexión, la falta de comunicación entre tribunales y las instituciones prestadoras de los servicios, que provoca como resultado la deficiencia en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo que proponemos en cuanto a esto es un conocimiento de protocolos estandarizados y un ajuste en cuanto a la realidad de lo que se puede llegar a hacer en la práctica. Es decir, que tanto los tribunales conozcan lo que hacen estas instituciones prestadoras de servicio y los pasos que tienen, así como ejemplos que daban acá, que no se podía llegar a ejecutar porque cuando los apercibían aún no tenían conocimiento de lo que había enviado el tribunal, por lo tanto se transformaba en una medida totalmente ineficiente. En cuanto a las medidas a largo plazo, el problema que consideramos grave en cuanto a los recursos y al funcionamiento estructural del sistema. El enfoque que nosotros proponemos es que sean los niños la prioridad, además una interconexión entre las instituciones y además considerar al niño como parte de forma absoluta, no estar sujeto a discusiones como se mencionaba por otros expositores. Proponemos cambios estructurales mediante la creación de un organismo autónomo, el Estado con un rol activo y convirtiéndose en el absoluto responsable, no solo mediante subsidios. Además, en cuanto a los recursos, proponemos que desde el presupuesto de Hacienda se realice, en este caso, la destinación de los recursos y de esta manera cumplir con la normativa internacional. Y respecto a las fortalezas, encontramos una, que es la vocación de los profesionales vinculada a la protección de la infancia. Acá el debate se resolvió exponiendo experiencias profesionales y todos estaban interesados y partiendo de la frustración de no poder otorgar mayores soluciones a quienes acudían a ellos. Por lo tanto, consideramos que si entre el grupo que debatimos pudimos encontrar profesionales que estaban interesados en mejorar y que tienen esperanza, podemos llegar a proponer ideas que puedan en el largo plazo solucionar y mejorar nuestro sistema actual. Muchas gracias y agradecer entonces a todos los grupos. Vamos a escuchar entonces a la profesora Yanes, que esperamos su comentario, profesora. Bueno, muchas gracias por su participación. La verdad es que es maravilloso cuando uno viene a estos seminarios y uno aprende.
Y esto va a ser un seminario en que nos vamos a llevar muchas cosas a las que hemos venido acá. Así que muchas gracias. Voy a tratar de hacerme cargo de los aportes de los distintos grupos. Primero, respecto al rol promocional de los derechos, creo que es clave. Un grupo hablaba del rol promocional, es decir, en el fondo, mayor conocimiento de la población, de cuáles son los derechos y deberes que nos corresponden en relación con los niños, la formación de los progenitores, ¿no es cierto?, que debiesen hacerse, sobre todo a temprana edad. Los padres con niños pequeños son mucho mejores receptores respecto de aquello que tienen que hacer con los niños que cuando los niños ya van creciendo, ¿ya? Y aquí me parece que las universidades sí pueden hacer mucho. Yo ahora conocí, mi hija estudiante de esta casa estudió, de un ramo optativo en que ellos contribuyen en apoyo académico a niños que tienen dificultad, en este caso matemáticas. O sea, nosotros tenemos una cantidad de gente que puede apoyar en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que, porque hablar del Estado es hablar de nadie en este momento. El Estado hoy día no tiene ninguna capacidad de apuntar al rol promocional, todavía estamos en la UCI y los derechos humanos. Lo que proponía la ley era el vacunatorio, seguimos en la UCI, ¿ya? Por eso que encuentro que a lo mejor a nivel universitario sí podíamos hacer algo en ese sentido, porque creo que el rol promocional es lo primero, ¿ya? Respecto, se ha referido un poco al rol de los profesionales, yo creo que 2 puntos importantes. Yo creo que es necesario que nos capacitemos y en eso también, por supuesto, las universidades tienen que tomar el guante y hacer lo que mejor puedan en ese sentido a través de distintas vías. En la pandemia hicimos varias iniciativas y creo que tenemos que seguir haciéndolo, sobre todo porque han surgido muchas reformas desde el 2022 a la fecha en que las personas simplemente no las conocen. Y es importante tratar de nosotros colaborar porque nuevamente el Estado es una palabra demasiado grande, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del rol profesional, yo creo que nosotros, a lo mejor, espero que se entienda bien lo que quiero decir, obviamente nosotros tenemos un compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero eso no pasa por seguir instando a iniciar nuevas causas proteccionales, sino por el contrario, en desincentivar el inicio de causas proteccionales. ¿Qué es lo que ocurre? En el último tiempo se ha vuelto a instalar, ¿no es cierto?, el comodín de la causa proteccional para abordar problemas que debiesen ser abordados por vía contencioso de una acción ordinaria. Creo que en algún minuto algunos magistrados ya lo habían parado, ¿no es cierto?, esa moda en el sentido de lo que usted me está pidiendo es propio de una causa contenciosa, váyase por la vía que corresponde. Creo que vamos a tener que volver, es importante que volvamos un poco sobre esa senda, porque existen medidas cautelares y por lo tanto si lo que usted quiere luchar es por el cuidado personal, lo que corresponde es que usted en una causa C pida como medida cautelar el cuidado personal y no se vaya por los palos con la vía proteccional, porque lo único que hacemos es recargar el sistema. Y además al final llegamos al siguiente camino, y un poco aquí conversábamos con las colegas, que algo tenemos que hacer. Hoy día cada vez es más frecuente de que una familia tiene causa P, luego causa X y causa C sobre cuidado personal y régimen comunicacional. Y no existe uniformidad de criterios, por lo tanto el sistema está trabajando con esa familia que no tiene ninguna ganas de trabajar para la habilitación parental porque están discutiendo el cuidado personal y estamos atochando el sistema. Y en eso creo que todos los que estamos acá tenemos algo que colaborar, ¿ya? Por otra parte, el rol profesional es muy importante. Nosotros tenemos que elevar la calidad de las causas proteccionales. ¿Por qué? Se acaba de aprobar una ley de adopción. La única forma en que la ley de adopción realmente funcione es en la medida que nosotros le entreguemos a este país causas proteccionales bien tramitados. El caso que yo les traje es un caso que el día de mañana esta causa llevada a una instancia de adopción va a fracasar. O sea, si se propone que tiene que intervenirse la familia no intervenía, después la consejera técnica entiende que tiene que trabajar con la mamá y deja fuera al papá, eso a los 5 minutos se cae en una causa de declaración de adoptabilidad. Entonces, rol profesional muy importante. Nuevamente el Estado queda grande, echarle la responsabilidad al juez, que hoy día tenía 7 audiencias, me parece que no podemos seguir haciéndolo y en este sentido es importante la colaboración que nosotros podamos hacer cada uno dentro de nuestros ámbitos, ¿ya? El punto de visibilizarnos en la agenda económica, por supuesto que es importante. Es importante seguir haciendo ruido para que las necesidades sean escuchadas. ¿Cuántas generaciones de niños han pasado discutiendo en el Congreso por una ley de adopción? O sea, ¿cuántos años han tenido que pasar? Esos niños ya se perdieron. Y los que hoy día están cautivos por el sistema proteccional probablemente tampoco van a gozar de esa ley.
Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, visibilizarnos la agenda económica. Hace unos meses atrás, los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial se fueron a paro. Los aplaudo a ellos, sobre todo los programas de representación de niños, niñas y adolescentes que con la carga que hoy día tienen, no tienen ninguna posibilidad de hacer su pega. No me puede detener el detalle porque yo para la exposición sí me reuní con ellos para saber sus problemáticas, pero ¿para qué vamos a llorar más si todos conocen la realidad? ¿Ya? Y finalmente me tomo de las palabras que planteó aquí la magistrada Valparaíso. Aquí estamos hablando de la vida, ¿ya? No existe ninguna posibilidad de mejorar la vida en comunidad sino mejorando la vida de estos niños, ¿ya? Niños que entran en un sistema y que nunca más sabemos qué va a pasar con ellos, ¿ya? Yo siempre digo, en teoría, es un niño que va a un sistema de cuidado alternativo, se reunifica con la familia o es adoptado. La realidad, digámoslo, blanco y en botella, es que la mayoría de esos niños no les va a pasar nada, se van a quedar ahí para siempre. Creo que eso es lo que vale la pena levantarse todos los días y tratar de hacer la mejor pega posible. Así que eso, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en esta actividad. Queremos también agradecer a las profesoras que activamente compartieron con nosotros su análisis y reflexiones sobre las propuestas compartidas por ustedes. Y por lo mismo se les va a hacer entrega de un pequeño presente y las invitamos a tomarse la foto oficial. Ahora les pedimos disfrutar el último coffee break de este seminario preparado para ustedes a la salida del salón y al regreso continuaremos con el último bloque de la jornada. Deudas y desafíos de la justicia en materia de familia. Muchas gracias.